Muy buenos días. Para contrarrestar esa doctrina de la filosofía griega, Martín Lutero se fue a las Escrituras, donde él mismo se había dado cuenta que Dios destruye la sabiduría humana, y esto es una profecía en cumplimiento de Isaías 29:14, porque allí el Señor había profetizado que perecerá la sabiduría de sus sabios y se esfumará la inteligencia de sus inteligentes. Allí el apóstol Pablo está citando a Isaías 29:14 para demostrar cómo su cumplimiento había sucedido en la locura de la predicación de la cruz. Porque la predicación de la cruz pone la causa de nuestra salvación fuera de nosotros, en la persona de Jesús y en su obra cumplida, acabada, consumada. Y a lo largo de toda Primera de Corintios 1, ustedes pueden ver cómo la filosofía griega quedaba destruida por esa salvación que es solo por la fe, donde Cristo es la causa y al mismo tiempo el efecto, y nosotros entramos a Él, a la vida eterna, por la sola fe. Pero Lutero sabía muy bien que el Señor Jesús había prometido un consolador, un paracletos, y para ver cuál es la verdadera doctrina del Espíritu Santo, por supuesto que él fue a las Escrituras, y allí en las Escrituras él se da cuenta, particularmente en Juan capítulo 16, de cómo es que el Señor mismo en su propia persona, él explica cuál es la obra del Espíritu Santo. Recuerden, Santo Tomás de Aquino había dicho, uno de los padres de la Iglesia romana había tratado de combinar la filosofía con la fe cristiana, con las Escrituras, diciendo que el Espíritu Santo es dado dentro del corazón, infunde todo el ser para regenerarlo, para santificarlo, para imprimir la misma imagen de Cristo dentro del creyente, darle una victoria total sobre el pecado, de tal modo que de esa manera fuera justificado. Dios dijera, esa persona es digno de la vida eterna. Todo eso es teología de la filosofía griega de Aquino. Pero Lutero dijo, esa teología es una combinación de filosofía con escritura. La escritura tiene que interpretarse a sí misma. Uno no puede tomar un pequeño versículo de acá, uno no puede tomar otro versículo de acá y juntar versículos uno encima de otro hasta que se acomoden a lo que yo pienso es la verdadera doctrina. Eso es lo que había hecho Aquino. Él agarró un versículo acá, otro acá, otro acá, otro acá, y esa serie de doctrinas, esa serie de versículos ha sido usada desde hace siglos atrás para forjar una doctrina equivocada de la obra del Espíritu Santo, por la cual la obra del Espíritu Santo imbuye, infunde al creyente con poder, y para la Iglesia romana era la participación en los sacramentos, de tal modo
que el creyente, colaborando con su fuerza de voluntad en las obras, en un régimen fuerte contra sí mismo, entonces el creyente también colabora para la salvación. Fíjense cuán similar es esta teología romana, griega, a la doctrina del Espíritu Santo que se predica hoy en la mayoría de las iglesias evangélicas, no importa en qué país tú las visites. Hoy esa teología realmente ha ganado el día. La iglesia evangélica hoy es un reflejo de la teología romana desde antes de la Reforma. Y esa teología se ha metido poco a poco dentro de la iglesia evangélica, y de esto habría mucho más que decir, porque ahora lo que queremos ver es lo que Lutero dijo en cuanto a las escrituras. La escritura no se puede interpretar tomando versículos aquí y allá y juntándolos y diciendo esta es la doctrina. La escritura se interpreta a sí misma, decía Lutero. La escritura es su propio intérprete. De tal modo entonces que él decía, hay que estudiar todo el pasaje, lo que viene antes, lo que viene después, y luego si se han de juntar pasajes para tener un mayor entendimiento, se utilizan los pasajes del Antiguo Testamento, los pasajes del Nuevo Testamento que tienen que ver con el mismo tema, y luego de allí se entiende la doctrina que uno está viendo en las Escrituras, la enseñanza que hay en las Escrituras. Y por eso es que en la Reforma, la Iglesia romana luchó tanto por retener los escritos de los padres de la Iglesia, como San Agustín, Jerónimo, el mismo Santo Tomás de Aquino y muchos otros, porque sin estos padres de la Iglesia, sin sus teologías, la doctrina de ellos quedaría insostenible. Bueno, Lutero fue a Juan 16, donde el mismo Jesús predice cuál sería su obra a favor del creyente por medio del Espíritu Santo. Y es precioso. Jesús dice que os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Una cosa que nosotros nos olvidamos es que cuando Jesús prometió el Consolador, Él está prometiendo que Él mismo regresaría en la persona del Espíritu Santo. Otra cosa que ha hecho la teología tomista, la teología griega, es que ha hecho una gran separación entre el Espíritu Santo y la persona de Cristo y la persona del Padre. Es como si el Espíritu Santo actuara independientemente de Cristo, o ya no le interesara al Espíritu Santo la obra de salvación que Cristo culminó en la cruz. Porque en la teología tomista las oraciones son al Espíritu Santo, las súplicas son al Espíritu Santo, hasta las alabanzas son al Espíritu Santo. De tal modo que cuando se estudia del Espíritu Santo, casi no hay ninguna referencia a la misma persona de Cristo. Pero Cristo dijo, yo voy a ir porque por ahora mi presencia está limitada por mi presencia física. Ustedes no pueden
ir ahora mismo donde yo voy a preparar lugar para ustedes, pero mientras tanto yo voy a volver personalmente en la persona del Espíritu Santo, que es un ser invisible, que como yo puedo estar en todo el universo al mismo tiempo, pero Él es como si yo mismo estuviera con ustedes. Por eso Él dice, yo no los dejaré huérfanos. Yo vendré a ustedes en esta persona, de tal modo que cuando el Espíritu Santo habla, Él no dice nada diferente de lo que el Señor Jesús dijo. Así que Él dice en Juan 16, y cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo va a convencer de pecado? Este convencer se trata de un término legal, de que va a presentar los argumentos en contra, va a dictar sentencia, va a dar fallo de culpable y luego va a dictar la condena. Y va a convencer de pecado. ¿Y cuál es el pecado? Dice Jesús. Ahora, si hay alguien que tiene autoridad de definir el pecado, es Jesús, porque Él murió por el pecado. ¿Quién más está autorizado para definir cuál es el pecado? Porque casi siempre decimos, el pecado es la transgresión de la ley. Eso está en las Escrituras. Pero como dijimos antes, todo se tiene que ver en su contexto. Ahora, Jesús les dice cuál es ese pecado. Ese pecado es porque no creen en mí. Es decir, cuando el Espíritu Santo venga, Él va a decir a tu corazón, a tu mente, ¿sabes qué? Tú no has creído que Jesús es tu justicia, que Él es quien te reemplaza ante el Padre, que su vida y su muerte y su resurrección ya están consumadas como un sacrificio perfecto ante el Padre. Y tú necesitas decir, Señor, confieso que la vida de Cristo es mía. Confieso que su muerte es mía. Confieso que yo ya estoy resucitado. Confieso que yo estoy tan perdido y tan condenado por la ley que si no fuera por Él yo jamás pudiera presentar satisfacción por mis pecados. Eso es lo que significa creer en mí, le dice Jesús a los discípulos. Y será la obra del Espíritu Santo hablar a tu corazón y preguntarte, al repasar tu vida, aún al repasar tu testimonio como creyente, tú todavía no estás confiando plenamente en la vida de Cristo. Tú todavía eres un griego. Tú todavía estás creyendo que necesitas colaborar con tus sacrificios, con tu fuerza de voluntad, y que parte de la gloria es tuya. Tú todavía estás creyendo todas estas mentiras del príncipe de las tinieblas. Arrepiéntete. De otra manera hay sentencia de muerte. Y esta es la verdadera condena del Espíritu Santo sobre todo individuo, sobre los incrédulos y también sobre los creyentes. Pongamos nuestra fe en nuestro sustituto,
el precioso Señor Jesucristo. Amén.